¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto tenerte aquí en Pasajeros, obviamente, como es habitual, los días lunes. Bienvenido. Buenos días, Bruno, y buenos días a toda la comunidad que nos está viendo. No, nada, agradecerte más bien por darme el espacio los días lunes. Correcto, así estamos, como todos los lunes, empezando esta semana. Bueno, hoy el tema interesante nos llamó la atención y en todo caso, a ver, obviamente, más allá de que lo abordes, después quisiéramos hacer algunas consultas que de repente tienen que ver estos tratados, por ejemplo, en épocas de COVID, pero en fin, eso más adelante. A ver, el Perú ante acuerdos y tratados internacionales, ¿qué son? ¿Qué aspecto? ¿Cómo se regulan? Eh, los tratados o acuerdos internacionales o convenios en realidad demuestran la capacidad que tienen los estados para establecer dichos pactos con otros sujetos de derecho internacional. Eso en cuanto a la capacidad internacional que tienen los estados, pero también hay una capacidad de sus órganos, en este caso de una forma de jerarquía, podríamos decirlo así, para obligar al Estado mismo, ¿no? Para poder cumplir con dichos acuerdos. Entonces, Ujú. definimos un tratado como la concurrencia, obviamente, de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional. Correcto. La Constitución del 79 hacía una diferencia, ¿no? Solamente eran los estados, pero la Constitución del 93 amplía y en buena hora porque propone en este caso, es decir, el nomen juris de sujetos de derecho internacional, pero siempre y cuando tengan la capacidad para establecer dichos acuerdos, ¿no? Que crean en este caso obligaciones entre las partes regidas dentro del derecho internacional público. Correcto. ¿Forman parte del derecho nacional? Eh, Muy buena pregunta. Mm, Es indudable que forma parte del derecho internacional, del derecho nacional, y esto lo ujú. digo porque el artículo 55 exactamente de la Constitución nos hablan que los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional. Ujú. Creo que no cabe duda que sí forman parte del derecho nacional. Este articulado, dentro del supuesto fáctico normativo, corrige el error que contenía el artículo 101 de la Constitución de 1979. Me acuerdo leyendo en esas épocas universitarias, cuando el doctor Enrique Chirino Soto hacía ciertas observaciones sobre este punto. ¿Por qué? Porque la Constitución del 79 limitaba el concepto, creo yo, de los tratados a los acuerdos internacionales suscritos solamente con otros estados, excluyendo de esta manera, por decir, como por ejemplo, a las organizaciones internacionales. Este concepto se ha ampliado. Y yo, desde mi punto de vista, obviamente, y creo que creo que es una característica de literalidad que está en la Constitución, que sí forman parte del ordenamiento nacional, los tratados. No estamos en una época de antaño, como por decir en la época de acuerdos de Sumeria, 2500 antes de Cristo en Mesopotamia. No estamos en una época de una atmósfera de la Unión Soviética donde solamente se restringía entre estados. Esto es muy bueno porque lo que trata es de ampliar el espectro de las comunidades internacionales. Mm, Ahora, más allá de ello, es también importante recalcar que tener este tipo de acuerdos beneficia mucho porque si no está regulado dentro de nuestro derecho nacional y al ser el tratado parte del derecho nacional, obviamente se puede llenar ese vacío es decir, y también se está llenando esa grieta o esa ambigüedad o quizás esa vaguedad de un término o quizás
qué sé yo, alguna duda o algo que no esté regulado, pero como el tratado es parte, obviamente, del derecho nacional, entonces vienen, en este caso, a suplir o, en este caso, a ponderarse los tratados frente al derecho nacional. Correcto. ¿Cuáles son, en todo caso, a ver, para ir entendiendo, cuáles son los procedimientos para que el tratado sea avalado por el Estado peruano? Sí, el procedimiento, aquí sí es bueno hacer la distinción, porque los tratados no solamente deben ser aprobados, ¿no? Es decir, deben pasar por una serie de procedimientos. El artículo 56 de la Constitución es bien claro. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República. ¿Pero en qué materias? Es decir, el presidente de la República, como máxima autoridad dentro de este esquema, como diría Rousseau, o Montesquieu, perdón, en la división de poderes, el presidente no tiene toda la facultad para aprobar o ratificar, este caso, los tratados a rajatabla. ¿Por qué? Porque va a necesitar que se apruebe primeramente por el Congreso. Es decir, el poder ejecutivo, en este caso el presidente de la República, no puede ratificar un tratado si no se aprueba por el Congreso. Pero ojo, solamente en ciertas materias. 1, derechos humanos. 2, la soberanía o dominio o integridad del Estado. 3, la defensa nacional. 4, las obligaciones financieras del Estado. A esto también habría que agregarle que también deben ser aprobados por el Congreso antes de ser ratificados por el presidente de la República los tratados que versen o incidan sobre materia tributaria y los que exijan alguna modificación o derogatoria de una ley o los que requieran medidas legislativas para su ejecución. Es decir, en cuanto a este tipo de materias, el presidente no tiene la absoluta voluntad, por decirlo así, de poder ratificar, sino que tiene que pasar previamente un procedimiento a través de la aprobación del Congreso de la República. Es decir, esto es, creo yo, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta. Es decir, y esto dentro de la doctrina nos pone en una lista positiva, por decirlo así, de acuerdos que en realidad son complejos o solemnes, versus a unos acuerdos que son simplificados. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir que hay situaciones en que el presidente de la República no necesita esta aprobación del Congreso cuando no sean de esta materia. Él lo puede en realidad hacer esta ratificación o adherirse a ciertos o celebrar o ratificar ciertos tratados sin la aprobación previa del Congreso, ¿no? Pero, sin embargo, en otras materias puede aprobarlas, puede ratificarlas o celebrarlas, pero, sin embargo, siempre se da cuenta al Congreso, pero no necesita la aprobación previa. Es decir, tratados que no versen sobre derechos humanos, sobre defensa nacional, sobre materia tributaria, el presidente tiene la carta libre, pero luego tiene que dar cuenta al Congreso, es decir, darle qué tratados ha ratificado, ha celebrado, pero siempre y cuando teniendo muy cuidado respecto a este tipo de materias, ¿no? Correcto. Ya que hablas de materias, y en todo caso, ya para abordar y abundar en la temática, ¿los tratados pueden ser aplicados en todas las disciplinas? ¿O hay algunas limitaciones? O... Sí, siempre y cuando sea aprobado y ratificado por nuestro país y esté vigente, es claro, es indudable. Por ejemplo, en materia penal, ¿no? En materia penal tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? En este caso, dado en Costa Rica, obviamente tiene un origen en el 1970 o 69, es decir, el llamado Pacto de San José. El artículo 8 nos habla de las garantías judiciales, ¿no? Enumera muy bien estas garantías. Toda persona tiene que ser oída, toda persona inculpada de delito tiene derecho a presumirse la inocencia
derecho, en este caso, a una comunicación previa y detallado de la acusación que se le formula. Es decir, es más, no se le puede poner a rajatabla un abogado de defensor público, sino dice la convención que hay que ponerle de acuerdo a su libertad, es decir, que hay que concederle en este caso al inculpado una defensa de su elección, ¿no? No es decir, este tipo de garantías que establece la Convención Americana, yo creo que es muy saludable porque siempre debe estar latente, no solamente desde los órganos jurisdiccionales, sino desde cualquier tipo de institución, debe estar presente para que seamos, en este caso, más respetuosos de las garantías mínimas que debe tener, en este caso, en materia penal. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el Tratado de Montevideo de Uruguay, ¿no? ¿Qué es este Tratado de Montevideo de Uruguay? Vamos a imaginar que Bruno quiere traer un container de mercadería de laptops, ¿no? Correcto. Y por lo tanto, hay un convenio y lo trae del país de México. Entonces, hay un acuerdo que se llama el ALADI, que es parte del Tratado de Montevideo, es una asociación latinoamericana de integración. Entonces, cuando uno importe productos de México, con respecto a términos de computadoras, a este tipo de líneas o laptops, uno tiene un beneficio, se llama el beneficio arancelario. Es decir, no hay que pagar en aduanas los aranceles. ¿Por qué? Porque esto fomenta el comercio entre estos países. Es decir, ese es otro tipo de, esta es una materia ya comercial, ¿no? Materia comercial. Pero también hay otro tratado, por decir, ya no en materia penal ni en materia comercial, sino en materia civil. Por decir, la compra-venta internacional de mercaderías que establece las Naciones Unidas. Es otro ejemplo. O en el caso de convenios laborales a nivel internacional, es decir, la supremacía de la realidad. Es decir, los tratados están dentro de todas las disciplinas. Eso hay que entenderlo dentro de nuestro esquema para buscar, en este caso, la armonía no solamente del derecho interno, sino del derecho internacional. Siempre y cuando haya aprobado y sea ratificado, es de obligatorio cumplimiento. Por ahí alguien podría decir, pero que se aplique el control difuso o la acción de inconstitucionalidad, si hay una antinomia y todo ello. Ojo que los tratados están estipulados dentro de la Constitución, no solamente dentro de la jerarquía del artículo 51, sino también dentro del artículo 200 que establece la Constitución. Y es por ello que habría que poner mucho oído cuando alguien nos invoca algún tratado internacional. Correcto. A ver, ya, y en todo caso, antes de entrar a estos temas que obviamente puedan haber sido novedosos con respecto a coyunturas. A ver, ¿existe algún acuerdo o tratado vigente en el Perú que se haya celebrado este año para impulsar a la pequeña y la mediana empresa, por ejemplo? Sí, en este año, antes de la pandemia, antes de que el 12 de marzo, o el 12, 13, el 15, entre el 12 y el 15 de marzo, ya obviamente esto se haga legal, este término de suspensiones. En febrero se celebró un acuerdo muy importante. El 12 de febrero, perdón, el acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia, por ejemplo. Esto se celebró en febrero del 2018, ¿no? Fue suscrito. Correcto. Pero entró en vigencia recién el 11 de febrero del 2020, es decir, después de 2 años. Este acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia, que recién ha entrado en vigencia este año, antes de la pandemia, en el mes de febrero, es muy importante para poder, en este caso, es uno de los tantos que nos puede, en este caso, impulsar como un motor a la pequeña y microempresa. Por ejemplo, si vamos a imaginar el viñero de Juancito, o en este caso, las hectáreas sembradas de alcachofa, o en este caso, no sé, de hortalizas, entonces quiere exportar, en este caso, a Australia.
tiene ciertos beneficios arancelarios. Es decir, va a estar con todos los beneficios arancelarios y obviamente que esto impulsa a la economía, pero lo importante también de este acuerdo, que es entre el acuerdo ALC con Australia, Claro. lo importante es que incluye en uno de sus capítulos sobre las pequeñas y microempresas. Es decir, exportar, tanto Juan como Pedro y María, exportar a Australia, van a ingresar sus productos sin pagar los aranceles, ¿no? Sin pagar los aranceles. Esto hoy por hoy ya es una realidad. El tema está aquí en poder consorciarlos, porque quizás Australia requiere, vamos a imaginar, 1000 arrobas de café o quiere una cantidad externa. Entonces, el pequeño y microempresario no va a poder llegar a esa valla porque es muy alta. Y entonces, ¿qué es o cómo se puede tratar de que estos pequeños y microempresarios puedan llegar a exportar esa gran cantidad? Existe una figura, como por ejemplo el joint venture, que significa en inglés el riesgo compartido. No es una nueva sociedad, sino es un acuerdo de cooperación. Por decir, Bruno produce 20 arrobas de café, yo 20 y Juancito 100. Y entonces nos juntamos por una ubicación geográfica, minimizamos costos y nos juntamos solamente con un objetivo, para llegar a la valla entre Perú y Australia. Entonces, yo creo que los acuerdos o los tratados son muy buenos para, obviamente, que el pequeño y microempresario pueda exportar y también, obviamente, cualquier sujeto del derecho internacional puede, en este caso, beneficiarse, como en el caso muy claro que es el Tratado también de Montevideo, el caso de la Asociación Latinoamericana de Integración. Pero el factor, yo creo, es cómo hacemos que ellos tengan o puedan gestionarse para llegar a esa valla. Es decir, una de las fórmulas, creo yo, es que hagan un consorcio entre pequeñas y microempresas para llegar a la valla. Porque si no sería letra muerta. Porque si no diría el pequeño y microempresario, ¿sabe qué? Hay muy bonitos acuerdos, me benefician de aranceles, me dan todas las facilidades, pero hay un problema. Yo no tengo esa maquinaria para que en este breve tiempo satisfacer esa necesidad. Y es entonces ahí donde creo que estas políticas de gestión van a hacer que este pequeño y microempresario, por decir una de las opciones, entendiendo la figura del joint venture, que está establecido en la Ley General de Sociedades, donde no crea una nueva persona jurídica, sino es un simple contrato, pueda llegar a esa valla tan alta, ¿no? Correcto. A ver, para llevarte a esto, y obviamente desconociendo absolutamente la situación, pero qué duda cabe, en un año de crisis sanitaria mundial, además, se han aperturado estos acuerdos o tratados internacionales llevándolo a la coyuntura sanitaria, a la coyuntura COVID. ¿Qué se ha sabido con respecto a esta modalidad que ha tenido pues, la complicación del COVID? Sí, los acuerdos sanitarios, más que todo, no es tanto, yo diría que hemos celebrado incluso en el TLC o Sí. hemos celebrado ciertos convenios con una especie de medicinas. Eso sí es importante, ahí habría que ver y profundizar sobre esos temas. Pero el tema del tema del COVID o el tema de términos sanitarios, yo creo que es un problema interno. Es decir, hasta ahorita no entendemos que el Perú está en luto. Creemos que estamos en la normalidad, ¿no? Veía el otro día el programa, Bruno, tu programa, y veía con qué facilidad la gente puede ir a los mercados centrales, pueden ir al cine, y me recuerdo bien claro, no sé el día del programa, pero vi el programa en la cual tu grupo de trabajo comenzó a decir que no estamos nada contra el comercio, sino que hay que ponderar la vida. Y yo digo eso, ¿no? Es decir, hasta ahorita el Perú no entiende que está en duelo. Creo que ya no pasa por un tratado, sino pasa por concientizarnos. Creo que hasta ahorita no asumimos que estamos en duelo. Pensamos que estamos en la total normalidad.
eso ya es un problema interno, es Ujú. un problema que tenemos que asumir una disciplina y que tenemos que asumir ciertos valores, que eso no está en ninguna teoría, sino está en la práctica de la conciencia del día a día. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Lamentablemente esta situación que ha tenido por momentos, esta disyuntiva, y en realidad eran acuerdos que uno tenía que llegar en este debate que ha sido no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Entre la crisis sanitaria y la crisis económica, ¿no? Exacto. Complejo, complejo, sumamente compleja la mirada desde todo punto de vista, ¿no? Yo creo, Bruno, ahí, bueno, ya es una opinión muy particular y voy a hablar a sotto voce, como dicen los italianos, a baja voz. Eh, ¿Por qué? Porque, y lo digo a muy título muy personal, yo creo que debemos movernos de acuerdo cómo están las situaciones. Es decir, por ejemplo, eh, si se reinician o no se reinician las clases, ¿no? Ante estas cuestiones sanitarias. Yo, desde mi punto de vista, creo que hay que fortalecer los nuevos medios tecnológicos, pero con Correcto. políticas que se puedan ejecutar en la realidad. Porque imaginando que las tablets nunca llegaron, y creo que nunca llegaron a los niños, ¿y qué pasaría si hubieran llegado? ¿Tienen luz? ¿Tienen para pagar un internet? Es decir, como tú mismo lo has dicho, es un problema macro, ¿no? Es un problema macro, es decir, pero hay que ver qué tipo de soluciones le damos a este tipo, porque o si no, bajo el esquema de que obviamente también está la economía de los hogares, eh, vamos a tener que ponderar. Y yo no creo eso, yo lo que creo que es, hay que gestionar en este nuevo modo de producción, porque si nos estamos retrocediendo y no nos queremos desapegarnos a lo que antaño ir al cine, yo no tengo nada contra el cine, no tengo nada contra nada, pero hay que, creo que, inventarse y ser más flexible. Es decir, hay que buscar nuevos modos para poder interactuar dentro de estas estrategias comerciales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uy, una para terminar, con respecto al tema que tiene que ver con los acuerdos y tratados internacionales, qué duda cabe que las cifras, los números que, que van a asumir cada país, en este caso para hablar de nosotros, con respecto a los futuros tratados, sin duda van a generar ciertas complicaciones que tienen que ver obviamente con el efecto y con la crisis sanitaria. Claro. Lo que creo es, desde mi punto de vista, y con ánimos no solamente tractandi, es decir, de tratados, sino con ánimos de poder, creo que debe hacerse una buena gestión pública en cuanto a estos elementos que son, o en cuanto a estos tópicos que son muy fundamentales. Las tratativas de poder conseguir una vacuna son tratativas, pero no es un contrato, no es un Correcto. acuerdo, son tratativas. Yo creo que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que no es. Es decir, lo que hay que tratar, yo creo que tenemos que mejorar, siempre hacer una reflexión de la búsqueda del bien común y ese es nuestro ideal. Porque en este tipo de situaciones están la vida de todos los peruanos. Eh, Sí. Ver las noticias y que tu país que está al lado ya va a tener la vacuna es como que un poco te pone en qué situación estamos, ¿no? Pero esto no quiere decir que estamos en contra de las políticas del Estado, sino que creo que hay que avisorar de que hay que reflexionar sobre este tipo de gestiones, ¿no? Yo creo que no estamos aquí para criticar ni para ello, sino que hay que tratar de impulsar ciertos tratados en este tipo, inclusive en la cual nos encontramos. Por ejemplo, vamos a hablar en voz alta, ahora ya no a baja voz, sino en voz alta, imaginando que y va a haber choque de intereses,
pero hacer un acuerdo con Japón o con China, ¿no? Es decir, con el Oriente para términos de tecnología. Sería muy saludable, ¿no? Y a cosa que sí los niños o los jóvenes que están estudiando tendrían quizás mayor acceso, y al ver mayor acceso va a haber mayor competitividad, y al ver mayor competitividad va a haber reducir los costos, y al reducirse los costos obviamente se va a convertir en un mejor bien común para todos. Es decir, creo que hay que buscar nuevas alianzas ante este tipo de situaciones en las cuales estamos encontrándonos, ¿no? Correcto, muchas gracias, José. Como siempre, es un gusto escucharte, obviamente brindar tus conocimientos en estas secuencias, en estas entrevistas, en estas exposiciones, básicamente, que nos tienes acostumbrados en estas secuencias. Así es que, como siempre, un abrazo y por supuesto estaremos en contacto. Buena semana. Yo agradecer por brindarme este espacio, Bruno, y a todo tu equipo, y creo que si me permites, para hacer una pausa de 10 segundos nomás. Dale, dale. Bueno, desearle en este caso, ante este año atípico, una feliz Navidad, no solamente a ti, a tu familia, a todo tu grupo, que también es tu familia de trabajo, y desearle, obviamente, a todos los televidentes, en este año atípico, hagamos una especie de reflexión, y creo que es a nivel mundial donde obviamente debemos reencontrarnos con nosotros mismos. Creo que es algo utópico creer que vamos a retroceder el pasado. Lo que sí debemos pensar es de recuperar lo que de humanidad hemos perdido. Es decir, eso, invitar a reflexionar, invitar a conciliarnos, a despojarnos de todos esos prejuicios, y obviamente qué momento oportuno, que no solamente sea un país, sino a nivel mundial, desearles esta feliz Navidad, que en realidad, si vemos la historia, no es una fiesta pagana, porque antes se celebraba la muerte, pues con este nacimiento, para los creyentes y no creyentes, se celebra el día del nacimiento. Entonces, nada, desearle una feliz Navidad y que traiga en todos sus hogares muchas bendiciones, ¿no? Que tanto la necesitamos. Totalmente. Muchas gracias, José. Además, agradecerte también por tus palabras. Pasen una linda Navidad, por supuesto, con la familia y con la promesa de encontrarnos más adelante, sin duda. Nos reencontraremos en futuras ediciones de Pasajeros en Casa. Un abrazo. Nos vemos, Bruno. Un abrazo, cuídate. Ok.